Me llamo Saray González Hernández. La web de etimologías grecolatinas es impartida por el maestro Pablo Salas Molina y esa es mi línea del tiempo. El alfabeto griego es un alfabeto que consta de 24 letras, utilizado para escribir la lengua griega, creado aproximadamente en el siglo IX a.C. 206 años antes de Cristo, los romanos emprenden la conquista de España, de Hispana, nombre italiano del griego Iberia, e impone en este territorio el latín búlgaro, una lengua italiana perteneciente al tronco indoeuropeo. La evolución del latín, que tuvo contacto en Hispana y otras regiones del Mediterráneo con la lengua de las griegas y de las vascones, dio lugar a las actuales lenguas llamadas romance, entre ellas el español o el castellano. La Biblia es una recopilación de textos. En un principio eran documentos separados, escritos primeramente en hebreo, arameo y griego. Durante un periodo muy dilatado o muy tardado, estos se reunieron para formar el Tazna. El Antiguo Testamento para los cristianos y el Nuevo Testamento, ambos testamentos formaron la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años, es lo que se considera entre los años 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. El origen del castellano se dio en Castilla, por eso de ahí proviene su nombre, ya que en Castilla fue en el primer lugar donde surgió y donde empezó a hablarse esta lengua. Muchos de nosotros pensamos que hablamos español, pero realmente hablamos castellano, por lo mismo de que su influencia viene de Castilla o de Europa, se extendió a Latinoamérica. En el siglo III y V después de Cristo, la península ibérica es fuertemente influida por los germánicos debido al contacto del latín con los pueblos bárbaros, mezcla de la cual heredaron palabras como guerra, ganar, heraldo y burgos. En el siglo V termina la dominación romana en Hispana tras sembrar la semilla de la lengua románticas castellanas como hija del latín vulgar y el griego, aunque en estos territorios se conservaron incluso hasta hoy varios sufijos del periodo prerromano como arro y orro, y la terminación en sete en muchos apellidos españoles. En el siglo X se escriben las glosas, notas manuscritas, silencios emilianeses o los cartularios de Valpuesta. Son comentarios en lenguaje romance peninsular realizados por capistas medievales en los márgenes en un texto latino, considerado los primeros textos en castellano. Siglo XIII. El rey Alfonso X de Castilla convirtió el castellano en la lengua oficial del Reino de Castilla y León, el predominante en la península ibérica, y ordenó componer en esa lengua romance y no en latín las obras legales, históricas y astronómicas del reino. Siglo XV. Helio Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana en 1492, año del descubrimiento de América, impulsado por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabela de Castilla, y de la toma de la ciudad Granada, último reductor musulmán. La publicación de la gramática marca el inicio del castellano moderno. Siglo XV y siglo XVII. La lengua española o castellana se nutre de italianismo, que forma palabras como escopeta y aspaviento, galicismos que dieron origen a vocablos como paje, sargento, jardín y jaula, y americanismos como cóndor, alpaca, vicuña, pampa, puma, canoa, huracán, maíz, colibrí, cacique, caribe, caníbal, chocolate, aguacate, tomate, hule y cacao, que provienen de varias de las 123 familias de lenguaje indígenas de América.
Siglo XVII, en 1553 nació en el Cusco, actual Perú, Inca Garcilaso de la Vega, hijo del español e indígena. El libro de Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, cuya primera parte indica el imperio de los incas, se publicó en Lisboa en 1605. Es considerado el primer texto en castellano escrito por un mestizo. Siglo XVII, en 1605 se publica la primera parte de El Quijote, la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el padre de las letras castellanas. En el siglo XVIII, en 1713, se funda la Real Academia Española de la Lengua por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco y el Marqués de Villana, imitación de la Academia Francesa, hecho que marcó el inicio del español contemporáneo. Es aquí cuando empieza la influencia francesa. Por ello, los exponentes del enciclopedismo y la ilustración sin metas, que el tener luego reyes franceses no es cosa baladí. La influencia francesa hace desplazar al latín y ahora se nutre el español del francés. Pero bueno, creo que no debemos ser malos. Ellos influenciaron y nosotros fuimos influenciados, cosa normal cuando un imperio decae y la otra nación se hace prepotente en Europa. Siglo XIX, el rey Felipe V aprueba la Constitución de la Real Academia Española de la Lengua y coloca bajo su protección durante una etapa de reformas educativas. Siglo XIX, comienza de la destrucción del idioma por necesidades electoralistas y gracias al acceso más popular de las nuevas tecnologías se decide unánimemente que mientras nos entendamos más o menos podemos pasar de esos 23 siglos de evolución y que para que estudiar y que viva la Pepa.